Bienvenidos al módulo 2 de la materia oratoria. Como ya veníamos trabajando en el módulo anterior, el cierre tuvo que ver con cuáles eran las cualidades del orador. Entonces vamos a retomar nuevamente las características principales del orador en este módulo. Al principio desarrollar un concepto central que tiene que ver con las características del orador, cuál es el lenguaje corporal y las expresiones del rostro. Y para esto me pareció como importante darte un dato, y es que si conocías que muchas de las empresas a la hora de contratar a alguien para hacer entrevistas, sabías que contratan a gente que tiene que ver con cómo comprende, digamos, a expertos, digamos, en lo que es el lenguaje corporal. ¿Y por qué será? Se preguntarán, que tienen que contratar un experto en lenguaje corporal. Porque la postura de nuestro cuerpo habla mucho sobre nosotros mismos, porque todo lo que hacemos con gestos, con ademanes, con la mirada, habla mucho sobre nosotros mismos. Y quizás no le damos tanta importancia. Yo creo que el principal error que cometemos es interpretar que la palabra es el elemento central. Y si nos ponemos a buscar en datos que sean puntuales, les puedo comentar que solamente el 7% de lo que decimos, lo decimos a través de la palabra. El resto tiene que ver con gestos, tiene que ver con miradas, tiene que ver con expresiones de nuestro rostro que están transmitiendo estados de ánimo, sentimientos, cómo estamos en ese momento en particular. ¿Cómo podemos identificar si una persona tiene un gesto de alegría, de tristeza o de bronca? ¿Podemos aprender a distinguir una sonrisa auténtica de una falsa? Vamos a analizar cómo nuestras expresiones faciales nos pueden revelar una infinidad de sensaciones. Hoy, una cara vale más que 1000 palabras. Esta cuestión de las expresiones faciales fue muy estudiada por Paul Ekman, profesor de psicología de la Universidad de California, un experto en comunicación no verbal. Ekman publicó un sistema de códigos denominado Sistema de Codificación de la Actividad Facial, que permite medir todos los movimientos musculares de la cara. Con esto, Ekman llegó a determinar que la cara es capaz de generar más de 10.000 expresiones. Los estudios de Ekman sobre las expresiones faciales son una verdadera ciencia y son utilizados desde la CIA y el FBI hasta por escuelas de actores y dibujantes de animación. Para Paul Ekman, la sonrisa es la careta más utilizada, porque forma parte de los saludos convencionales, está presente en la mayoría de los intercambios sociales y, sobre todo, está bien vista. Como vimos, las expresiones faciales son toda una ciencia y la cara un potente sistema de señales. A pesar de lo que podamos creer, cuando nos comunicamos, solamente el 7% corresponde a las palabras que elegimos, mientras que hasta un 38% es el tono de voz, o sea, la forma en la cual utilizamos esas palabras. Un 55% puede corresponder a los gestos no verbales y al lenguaje corporal. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué te pareció? ¿Pudiste reconocer y darte cuenta de todo lo que podemos decir simplemente a través de nuestro rostro? Te parecerá, digamos, un poco raro, ¿no? Quizás te pusiste a pensar que con la palabra es que lo transmitimos todo. La importancia de la sonrisa, por ejemplo, particularmente, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos en el espacio que tenemos, cómo nos paramos, cómo miramos a nuestro interlocutor. Esos son los conceptos claves a la hora de comprender las características del lenguaje corporal. Y esto tiene que ver, digamos, que nosotros podamos reconocer todos estos elementos o todas estas características, nos va a ayudar a enfrentar un serio problema que es el hablar en público, el miedo oratorio. Si lo podemos reconocer, podemos manejarlo, pero esto no es tan simple, ¿sí? Requiere de cierta práctica. ¿Cómo podés hacer? Pero podés pararte frente a un espejo y ponerte a practicar de decir un discurso frente a él para ver cuáles son tus gestos, qué es lo que empleas más, ¿sí? Cómo te dirigirías frente al público. Para eso te invito a que realices la actividad 1 que se encuentra en la plataforma, en donde podrás observar diferentes imágenes con expresiones y poder elaborar un glosario que te lleve a pensar en todos estos conceptos que hemos desarrollado y poder ponerlo después en común con tus compañeros. Mucha suerte.
un elemento central que tiene que ver con las cualidades del orador, que forma parte también de lo que es lo que veníamos desarrollando del lenguaje corporal, tiene que ver no solamente con lo que es el cuerpo, sino que también tiene que ver con cómo es la vestimenta de ese orador y cuáles son los gestos. Ustedes se preguntarán qué tendrá que ver la vestimenta o qué tendrán que ver los gestos. Pues mucho, porque eso habla de nuestra imagen personal y es importante que puedan reconocer que la imagen personal es algo que impacta directamente en el auditorio y que transmite mensajes que son muy potentes. ¿Ustedes sabían que de los primeros 15 a 45 segundos en un discurso son los que más impactan? Entonces pónganse a reflexionar un poco acerca de la importancia que tendría entonces la imagen personal. ¿A qué se hace referencia con imagen personal? En la vestimenta, por ejemplo, antes de dar un discurso o de presentarse ante un auditorio, hay que tener mucho cuidado en no utilizar colores llamativos, no utilizar, por ejemplo, las mujeres profundos escotes o cosas que puedan llamar la atención, los hombres tener, y las mujeres también, ¿no? Tener un poco los zapatos bien lustrados, que no falten botones en nuestra camisa. A veces quizás esto les produzca un poco de risa o pensar ahí cómo puede ser, pero suelen suceder, digamos, estas cosas. Entonces pensemos mucho en nuestra vestimenta, pensemos en cuáles son los gestos que vamos a transmitir a ese auditorio. No es necesario que entremos dando un gran chiste, una profunda risa, pero que nuestra sonrisa acompañe a lo que estamos diciendo. Los gestos son centrales. Es así como ellos nos van a interpretar o van a interpretar lo que nosotros queremos transmitirles. Nuestra imagen puede generar tal impacto que genere en el público credibilidad o desconfianza, por ejemplo, buena o mala predisposición, incluso más allá de que lo que nosotros estamos transmitiendo con nuestras palabras sea algo creíble. Entonces, fíjense en la importancia que tiene, digamos, esa imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos frente al público, no ocultarnos, ¿sí? Estar siempre erguidos, no ocultarnos detrás de ningún elemento y primero dirigirnos a través de una mirada que sea abarcativa hacia todo el auditorio y luego lo podemos hacer de forma particular hacia cada persona, logrando de esa manera o buscando lograr, teniendo como objetivo que esa persona nos pueda transmitir y que nosotros podamos transmitir tranquilidad y confianza. Esta confianza tiene que ver con poder leer a nuestro auditorio. ¿Qué significaría leer a nuestro auditorio? Darnos cuenta, como oradores, cuáles son las características y qué esperan, digamos, de nuestro discurso y de nosotros mismos esas personas. Esto nos daría el pie para mantener con el auditorio una fluida comunicación. Además, podemos ver, y acá te invito también a que en relación a la actividad que tienes que realizar, digamos, dentro de la plataforma, puedas darte cuenta y pensar, si viste un determinado discurso, una determinada persona dando ese discurso, ¿cómo estaba vestida? ¿Te parecía que era correcto, digamos, para esa ocasión? ¿Te parecía que no estaba ubicada en ese momento en particular? ¿Por qué? ¿Por qué lo consideras? ¿Los gestos que hacía eran correctos? ¿No eran correctos? ¿Transmitían un grado o fluidez en la comunicación? Vos como público, ¿qué es lo que podías observar? En la actividad te invito a que observes imágenes y que consideres cuáles de estos conceptos son los que podrías aplicar. Adelante.
Ahora vamos a seguir desarrollando lo que tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal, la importancia que tienen cada una de estos tipos de comunicaciones. Hablábamos de las posturas, hablábamos de los gestos, hablábamos de las miradas. Te invito a que veas un video en el cual podrás reconocer algunos de estos elementos. No es solamente este vacío elogiado del último tiempo, del tipo de mirar un horizonte en pureza de espíritu y contemplarlo sin pensar en nada de este mundo banal y occidental. Ese también está muy bien si uno lo puede hacer, pero aparte de ese, hay otro vacío. Incómodo. Un vacío incómodo. Un vacío que anida en las cosas que no tienen mucho sentido, en las cosas que nos resultan imposibles de saber, de comprender o de controlar, en las cosas que se nos tornan insoportables. Y la propuesta de la época, no muy creativa, es rechazarlo, o mejor aún, que nunca aparezca. Y el asunto es que de esa manera siempre retornan esos imposibles y esos insoportables. Hacer algo distinto podría ser, por extraño que suene, darle un lugar al vacío, darle un lugar a lo imposible, darle un lugar a lo insoportable. Eso puede ser darle algunas pausas, darle un espacio. Hoy menos es más. Si encontramos una cosa que nos divierta, nos entusiasme, nos interese, no hace falta que apasione con locura. Es para prestarle atención y buscar por ahí. Porque lo peligroso es sumarse a este estándar totalitario del disfrute, que lo que hace es borrar nuestras diferencias. No permitirnos encontrar lo más personal de cada uno, la manera propia de disfrutar, de vivir, de amar, de hacer. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué sentiste al momento de mirarlo? ¿Qué te parecieron los fragmentos de ese video? ¿Cómo fue actuando la persona que estaba en ese momento, digamos, en el papel de orador? ¿Viste cómo fue modificando sus actitudes? ¿Cómo utilizó el silencio también como un elemento central? ¿Para qué? Para provocar una determinada actitud en el público, ¿sí? Y eso es muy importante. Por eso tenemos que reconocer que la comunicación verbal y la comunicación no verbal están estrechamente vinculadas y tienen la misma importancia. En el video que pudieron observar, la persona le da mucha importancia a la comunicación no verbal. Quizás se pudieron haber sentido incómodos las personas que estaban presentes en ese auditorio, quizás se pudieron sentir motivados. Cada público reacciona también de una determinada manera. Lo importante como orador, en ese caso, es saber plantarse frente al público, saber comunicarse con ese público. Eso es algo central. La vista y el oído están estrechamente vinculados, por lo tanto, el orador tiene que saber cómo transmitir a través de sus gestos y a través de sus miradas y las expresiones de su rostro esos mensajes al auditorio. Para el orador es muy importante conocer la técnica de la improvisación. ¿Escucharon alguna vez hablar sobre la improvisación? Seguramente más vinculado a lo que es la actuación, ¿sí? Los actores saben improvisar, pero cualquier persona debería poder improvisar. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos de técnica de la improvisación? Porque al enfrentarnos frente al público como oradores para tratar de poder solucionar, digamos, o de enfrentar lo que se llama nuestro miedo oratorio, tenemos que saber improvisar. ¿Cómo hacemos? Primero,
respiramos y eso nos va a ayudar a tranquilizarnos, a serenarnos, a hacer un silencio inicial que nos permita reconocer a nuestro público y luego tenemos que plantear en nuestra mente una idea central. ¿Sobre qué es esa idea? Generalmente podemos buscar algo con lo que nosotros nos sintamos cómodos. Generalmente se puede hablar de algún tipo de experiencia personal. Lo que hablemos sobre nosotros mismos nos va a llevar a tener mayor fluidez en la comunicación. Lo importante es poder afrontar, digamos, con altura esa situación y poder salir de esa situación. Te invito a que realices la actividad número 3 de la plataforma, en donde te enfrentarás a una situación problemática y deberás resolverla de la mejor manera. Y llegamos al final de este módulo al tan temido, valga la redundancia, miedo oratorio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de miedo oratorio? No hay ninguna situación, y eso está planteado en varias investigaciones, no hay ninguna situación que sea como tan violenta o que genere tanto estrés como la situación de hablar en público. A eso lo llamamos miedo oratorio. Y este miedo oratorio puede aparecer ante distintas circunstancias de nuestra vida, a distintos momentos o situaciones a las que nos tenemos que enfrentar cuando tenemos que hablar ante alguien. Piensen ustedes en una situación de examen, por ejemplo, una situación de examen oral, lo que les puede generar. O también piensen cuando tienen que ir a realizar una entrevista laboral. ¿Qué decimos? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo hablamos? En una situación también en la cual tengamos que encontrarnos con amigos y no conozcamos a alguien y tengamos que hablar también frente a ellos. Son muchos los momentos en los que enfrentamos o debemos enfrentar el miedo oratorio. ¿Qué es importante considerar en estos casos? Que el miedo es algo inherente al ser humano. No hay persona que no sienta miedo a hablar en público. Incluso podemos hablar de que grandes oradores, Demóstenes, por ejemplo, considerado el principal orador, tenía miedo, tenía dificultades al hablar. ¿Qué hacía? Practicaba. Nosotros tenemos que enfrentar ese miedo, enfrentar esa situación y buscar las mejores estrategias que consideremos para enfrentarlo. Tener miedo a una situación o enfrentar una situación pública no demuestra que la persona sea insegura o sea débil. Lo importante al enfrentar nuestros miedos, lo importante es conocernos bien a nosotros mismos, saber cuáles van a ser nuestras reacciones frente a ese miedo y no intentar por todas las formas posibles o con estrategias que sean como demasiado estructuradas, pensar todo el tiempo que tenemos que enfrentar al público cómo hacemos para superar ese miedo. Se va a ir dando paulatinamente y lo que nosotros habíamos hablado, digamos, en el módulo anterior y que habíamos hablado en relación a la técnica de la improvisación, también es algo muy útil a la hora de enfrentar ese miedo y a la hora de enfrentar el público. A través de la actividad integradora podrás enfrentarte a una situación problemática que te va a permitir retomar todos los conceptos estudiados en el módulo y dar tu propia opinión.